En todo el planeta no hay otro lugar como ellos. Los páramos son seres vivos, tejidos de memoria, espacios sagrados, guardianes del agua y de la biodiversidad. En todo el planeta, ¿quiere un tintico o un agua de panela con queso? Se lo recomiendo porque vamos a subir muy cerquita del cielo. Juntos y juntas viajaremos por una diversidad de territorios, pueblos e historias. Allí, donde el silencio habla, la neblina abraza el paisaje. La vida se revela en toda su diversidad y las partículas de agua danzan hasta abrazar los pelitos de los frailejones y las ruanas sin tejer. Ya comenzó el día en la alta montaña. El frío del páramo se siente en los pies y se va colando entre los huesos. Pero no hay problema, también se encienden los fogones de los hogares paramunos, donde se cocinan historias y se prepara el sustento de las familias que desde hace generaciones vienen tejiendo el cuidado de su territorio. Se escucha el canto de las aves, las conversaciones junto al cultivo y el caminar pausado de quienes van rumbo a la siembra o a hacer el pagamento por una buena cosecha. Todo nos recuerda que el páramo es esta conexión entre lo humano y lo no humano. Pueblos y biodiversidad, agua y memoria, todo está conectado, entrelazado. Colombia es uno de los 5 países del mundo que tienen páramos. Ubicados en los lomos de las cordilleras ecuatoriales, estos ecosistemas son escenarios de formas de vida únicas y de culturas que se han forjado juntas con el correr del tiempo. Póngase la ruana para este frío, sienta el delicioso sabor de una arepa de maíz o si prefiere un caldito de papa y costilla para aguantar el día que apenas comienza. La travesía por los páramos nos invita a preguntarnos por la vida que allí confluye. Camine en silencio y déjese sorprender. Ya estamos subiendo, respire profundo. Las montañas toman formas particulares, valles suavizados por el paso de antiguos glaciares, pesados, fríos, ya extintos. Enormes riscos dejan ver rocas desnudas en pendientes salpicadas por arbolitos achaparrados, arbustos y frailejones. Vemos algunos árboles mayores que acompañan la carrera vertiginosa de quebradas y ríos. Algún rebaño de ovejas anuncia la presencia de familias que viven del pastoreo y del fruto de esos suelos húmedos y oscuros. Pero los páramos son también tejidos de identidad, cultura, historia y cosmovisión de las comunidades campesinas e indígenas que los habitan. En Colombia existen 37 complejos de páramos. Hoy, en este viaje, recordamos a 16 de ellos, cada uno con su propia identidad. Desde el glaciar y el lago de Tota en la Sierra Nevada del Cocuy y Huicán en Boyacá, hasta los volcanes de Nariño. En el Tolima, el páramo es una esponja natural que sostiene la vida alimentando acueductos rurales y urbanos. En el Cauca, los páramos de Paletará, Coconuco y Puracé son lugares de vida y cultura para las comunidades indígenas que los habitan. En Santander, los complejos lagunares se entrelazan con la lucha de su pueblo por defender estos territorios ecológicos y agroalimentarios. En Cundinamarca encontramos que existe el que se estima es el páramo más grande del mundo, el Sumapaz, un santuario de biodiversidad, fuente de agua y refugio para miles de personas que años atrás huían de la violencia y de la falta de oportunidades. ¿Le falta el aire? Venga, nos sentamos un rato. Cuando conversamos, el cuerpo descansa y la mente se aclara. Le contaba que en esta diversidad se tejen procesos de conservación y salvaguarda de la biodiversidad, la vida y en suma del territorio paramuno. El Instituto Humboldt, junto a las comunidades de esos territorios y diversas instituciones aliadas, confluimos en el proyecto JEF Páramos para la Vida, un proceso que nace y crece en diálogo con quienes habitan la alta montaña. Hombres, mujeres, juventudes, sabedores y sabedoras impulsan planes de manejo ambiental construidos colectivamente, procesos de monitoreo participativo de la biodiversidad, acuerdos que permiten sostener proyectos productivos que no dañan la tierra. Se restauran bosques, se crean huertas y viveros comunitarios,
se acompaña a familias campesinas e indígenas en la reconversión de sus medios de vida hacia prácticas sostenibles. Se impulsan emprendimientos basados en la biodiversidad y aquellos mensajes que nacen desde los procesos de comunicación de los territorios se escuchan y se fortalecen. De esta manera se comprueba que desde la ciencia no solo se aportan datos, mapas y herramientas, sino sensibilidad y compromiso. Desde los territorios se aporta el conocimiento ancestral, el cuidado cotidiano y la espiritualidad. Ambos saberes se convierten en brújula para cuidar la vida. Uy, casi no llegamos. Se veía lejos la cima, pero coronamos. Tomemos un momento para observar, con asombro y gratitud, el camino recorrido. Tome agüita y piense que está justo donde nace. Desde aquí comienza el viaje de cada gota que llega a nuestras casas. La neblina vuelve a cubrirlo todo. El frío ya no sorprende, ahora es compañía. Allá abajo el mundo sigue su ritmo, pero aquí, en la altura, algo cambia. La mirada, el pulso, la conciencia. Algo dentro de nosotros también se ha transformado. Y como en toda travesía, ahora viene el descenso. Hay que volver, pero no de cualquier manera, despacio, cuidando al otro y a los otros, guardando con mucho respeto la memoria del camino recorrido y el compromiso de no olvidar lo aprendido. Proteger los páramos es un acto de justicia, con quienes lo habitan, con las generaciones que vendrán y con nosotros mismos. Hoy, la invitación es clara, unirse a las comunidades y reconocer el páramo como un ser único que nos sostiene. Somos páramos para la vida. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a quienes tras bambalinas nos transportaron a la montaña y agradecemos especialmente a María Navarrete del equipo de comunicaciones y a José Muñoz del equipo técnico del proyecto Páramos para la Vida, quienes acaban de brindarnos esta experiencia tan bonita que esperamos hayan disfrutado. Y en este sentido, creo que todos quedamos como pensando, ¿cierto? La montaña realmente transforma la forma en que nosotros nos relacionamos con esos contextos desde un respeto profundo y desde unas transformaciones profundas que hoy nos llevan como a un camino muy especial que como equipo y como instituto hemos recorrido. Y eso no nos desliga para nada de los mismos contextos de cambio global en los que estamos. Y en un ejercicio de memoria, como les mencionaba inicialmente, hemos querido también conectar la experiencia con un proceso de diálogo, de recopilación, de ver en el territorio efectivamente cómo las comunidades empiezan a adaptarse a cambio. Queríamos invitarlos a disfrutar del siguiente momento de este espacio para que vean el documental Ecos del Cumbal, un documental que grabamos de la mano del equipo del Instituto Humboldt en Nariño y de la mano de las comunidades del pueblo Pastos de Cumbal. Entonces, con ustedes, el documental Ecos de Cumbal, disfrútenlo. Pues el volcán significa una madre naturaleza. En estas horas ya también íbamos subiendo por aquí a sacar arriba el hielo. Pues han de haber pesado todos los 90 kilos. El volcán Chiles y el volcán Cumbal son padres para nuestro pueblo. Es el origen de nosotros los cumbales, es el lugar sagrado que nos da fuerza. Nuestros páramos, nuestra alta montaña, tiene un origen que se remonta a unas grandes masas de hielo, los glaciares. Glaciares ecuatoriales que son máquinas creadoras de formas y de paisajes y que hoy en día están desapareciendo en nuestro país como en todo el mundo. El Instituto Humboldt, a través de su agenda de páramos y alta montaña, se incorpora a todo el proceso de celebración del Año Internacional de la Preservación de los Glaciares. Acompáñenme a hacer un recorrido, no solamente por los senderos de la alta montaña, sino por los senderos de la memoria y la tradición del pueblo de los Pastos.
El volcán Cumbal para mí me significa todo, porque de ahí yo he sobrevivido, he criado a mis hijos y no, pues yo todo lo que soy lo debo al Cumbal. Eso es ya tiempos, la edad de 10 años subí yo al volcán. Y venimos por allá abajo cortando el fraile y la paja. Y después ya subimos para acá arriba y llegué arriba al cerro. Mi padre no me quería traer, sino que yo era mucho goloso a venir al volcán. Ha sido para vivir hasta viejo andando acá. Recorrer los senderos del volcán Cumbal para algunos de sus habitantes también es un constante viaje al pasado, a sus recuerdos, a la memoria de un glaciar que ya no existe, pero que marcó la vida de muchas familias y les dio sustento. Su curiosidad y ganas de explorar el mundo servían de apoyo para cargar algunas herramientas y ayudar en esa extenuante labor de bajar bloques de hielo de la montaña, trabajo que, con los años, ellos también realizarían. Se convertirían en hieleros. Le ayudaba a sacar el bulto de nieve de allá. Tocaba cargarlo con una huasquita y le ayudaba a sacar hasta ahí, hasta la cuchilla, para ahí tocaba liar y cargar en los caballos y luego venirnos para acá abajo. Como relata María, tal vez la única mujer hielera de Cumbal, las jornadas comenzaban en la penumbra y terminaban con los primeros rayos del sol, siempre acompañadas de un frío intenso. Los caballos llegaban solo hasta cierto punto, cuando la nieve comenzaba a asomarse y los caminantes que se dedicaban a esa peculiar profesión debían continuar el ascenso para bajar los tan apetecidos bloques de hielo. Pues lo primero que tiene que uno alistar es un zapapico para destaparlo, porque él estaba tapado con piedras y con cascajo. Con el zapapico se aflojaba y con un palacón se tiraba eso. Y luego se cortaba con hacha. Más o menos pesaba como unos 45 kilos cada bloque. Solamente teníamos un cuero de vaca. Ese era de ponerse en la espalda para que no se moje uno. Y un chinán grande era de ponerse así. Y siempre tenía que bajar así, pues así curquito, porque pues si se enderezaba lo botaba para atrás. Entonces uno tenía que bajar agachadito nomás. Ese lo íbamos a vender, unos lo compraban aquí en Cumbal, otros nos tocaba ir a dejar a Tulcán, allá nos compraban, otros a Ipiales. Allí hacían los helados de paila y los frescos, remedio también era, para el dolor de la espalda. No, pues cuando yo era pequeño pues creo que valía como un peso, ¿no? Y ella fue subiendo 2 pesos, así. 1 peso por bloque. De lunes a sábado, familias subían a la montaña en búsqueda de hielo que después era transformado en deliciosos helados de paila. Algunas personas también bajaban azufre. Se repartían sus días entre la bajada de hielo y este elemento químico que sirve para la preparación de fertilizantes y para refinar azúcar. Cumbal, durante muchos años, fue un gran centro de acopio y distribución de bloques de hielo glaciar que eran repartidos a Túquerres, Huachucal, Sotomayor, Linares y Samaniego en Nariño, así como también cruzaban la frontera para llegar a Tulcán y otros lugares en Ecuador. El glaciar fue el sustento. Bueno, definimos un glaciar sencillamente como hielo y nieve, todo en su conjunto. Son los mejores indicadores de cambio climático. Los gigantes bloques de hielo se fracturan, se descongelan y los niveles a donde llegaba la nieve comienzan a subir. Nuestro planeta tiene periodos fríos, llamados glaciales, y periodos cálidos, conocidos como interglaciales. Las masas de hielo se expanden y se contraen siguiendo esos ritmos planetarios, dejando huellas en el relieve a su paso. En los últimos 2 millones de años, la Tierra ha vivido unos 7 periodos fríos con la consecuente expansión de los glaciares. El último de ellos terminó hace unos 10.000 años, momento desde el cual entramos en un periodo cálido, interrumpido por una pequeña época fría entre los años 1600 y 1850 de nuestra era, que se conoció como la Pequeña Edad de Hielo. Desde ese momento, los glaciares del mundo han ido desapareciendo a un ritmo que se incrementa por la acción humana.
Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Colombia desde finales del siglo XIX perdió el 90% de su cobertura glaciar. El que hoy es el volcán Cumbal, pues fue hasta hace algunas décadas, 40 a 60, un volcán nevado. Recordemos que hacia finales o mediados del siglo XIX, en Colombia los glaciares llegaban hasta los 4.200, 4.400 metros de altitud. Hace algunas décadas, como dije, en el 40 a 60, ya prácticamente no tenía nada, excepto unos relictos de hielo dentro de su cráter, que por esa protección misma que le dio el volcán, se conservó ese pedacito de hielo. Pues en ese tiempo yo ya no subía acá al Nevado, pero los señores, los compañeros, ellos decían que cuando habían subido que ya estaba tapado, se había derrumbado. Fue por ahí el 2003, hasta ahí subían ellos a traer. Se nos venía la roca encima de arriba de estos picachos que se mira de acá del otro lado también, mire, de acá, entonces ya no pudimos sacar más. No, nada, pues ya no venimos nomás. No ve que el hielo ese de haber ahí en un centro, pero se tapó inmensamente. Bien tapado vive ahí. Entonces, pues claro que a uno le da pesar que se acabe un trabajo. En invierno es normal ver al volcán de blanco, como si tuviera una ruanita. La nieve cae en la cima y tapa sus puntas, pero con el pasar de las horas, esta se derrite. Es común, entre caminantes, encontrarse parches de nieve que reflejan lo que antes fue un glaciar. Para 2022 se estimaba que quedaban solo 33 kilómetros cuadrados de glaciar repartidos en el volcán Santa Isabel, el volcán Nevado del Tolima, el volcán Nevado del Ruiz, el volcán Nevado del Huila, la Sierra Nevada del Cocuy, Ohuicán y la Sierra Nevada de Santa Marta. En promedio, por año, se pierde entre el 3 y el 5% de capa glaciar y se cree que en los próximos años el volcán Santa Isabel dejará de ser un nevado y que en el transcurrir de este siglo Colombia perderá sus glaciares. ¿Por qué es importante monitorearlos? Porque si todos medimos qué está pasando con los glaciares, podemos saber esa intensidad del cambio climático y así adaptarnos. Ellos funcionan como una alarma que ya se encendió hace varias décadas, indicando que hay grandes cambios en las altas montañas del planeta. Y para registrar estos cambios, pues hay tecnología que nos permite interpretar qué nos están diciendo esos glaciares. Estaciones hidrológicas, estaciones meteorológicas, sensores sobre los glaciares, cámaras fotográficas, análisis de la nieve, del hielo, calcular el agua que sale de un glaciar, qué tanta energía refleja, qué tanta energía absorbe. De eso se trata registrar y monitorear los glaciares. Parece que inevitablemente caminamos hacia un punto de quiebre en la historia del planeta, en el que nuestros últimos glaciares dejarán de adornar la cima de los cerros más altos del país. Si bien faltan estudios a mayor profundidad, se esperan cambios en la distribución altitudinal de especies, así como en los caudales de los cursos de agua que se precipitan desde estas cimas. Sin embargo, el efecto más fuerte de la desglaciación podría estar a nivel social y cultural. Como sociedad perderemos un componente fundamental del paisaje de alta montaña, sobre el cual hombres y mujeres han tejido historias y han desarrollado prácticas, como es el caso de los hieleros de Cumbal o de los grupos de montañistas. ¿Qué nos pasará como sociedad cuando nuestros glaciares ya no estén? Es nuestra función social contar a las nuevas generaciones lo que pasó. Se están surgiendo nuevos ecosistemas. A medida que el glaciar retrocede, queda la roca expuesta y el superpáramo está colonizando. Las plantas, al ser organismos inmóviles, han tenido que adaptarse a condiciones cambiantes para sobrevivir. Estos ecosistemas ubicados en los Andes es un ejemplo de cómo el clima ha moldeado formas de vida únicas. Durante las glaciaciones, muchas especies vegetales descendieron a tierras más bajas en busca de temperaturas favorables.
Al finalizar estos periodos fríos, algunas de estas especies lograron regresar a estas altitudes enfrentándose a condiciones extremas. La roca que está descubierta generó un proceso de colonización de estas nuevas especies. El clima impulsó estos procesos de selección natural que favoreció las plantas más resistentes y así generó un aislamiento geográfico donde muchas especies vegetales quedaron separadas, dando origen a especies endémicas con características únicas como sus pelos para captar la humedad. El cambio climático ha sido un factor decisivo en la formación y evolución de la flora del páramo. Pues sí, han llegado, ¿no? Porque yo conozco unos montes para acá atrás y allá solamente las conocía las pavas. Ahora yo acá viven en una parte en Londón, hay pavas. Ahora es calor aquí en los valles. El Taita volcán Cumbal cambió y perdió su glaciar, pero quedan sus páramos y sus bosques, sus lagunas y ríos. Quedan las historias de un pueblo que ha forjado su identidad bajo su signo. El pueblo de los Pastos cuida del Taita volcán porque cuidarlo es cuidar a sus gentes, a sus costumbres y a sus memorias. Diferentes iniciativas comunitarias autónomas se están encargando de este cuidado. La Casa de la Memoria nace desde una preocupación del fortalecimiento de nuestra identidad a través de la recuperación de nuestro saber ancestral. Iniciamos desde la parte de la recuperación de archivo audiovisual y después hemos ido pasando al tema del archivo como tal ya, de documentos históricos, pero al mismo tiempo hemos ido transitando hacia el tema de la protección del territorio natural, que incluye a los páramos en ese sentido, ¿no? La Casa de la Memoria del Gran Cumbal es una forma de resistencia que nace desde los renacientes de Cumbal frente a distintos fenómenos que afectan negativamente nuestro pueblo pasto y el legado de nuestros abuelos. A través de distintas estrategias buscamos salvaguardar su memoria y proteger nuestro territorio desde un sentido más profundo y espiritual de lo que es la memoria. Desde la Agenda Páramos y Alta Montaña del Instituto Humboldt, en el marco del proyecto GEF Páramos para la Vida, en el Año Internacional de los Glaciares declarado por la Organización de las Naciones Unidas, se realizó un encuentro entre los sabedores y sabedoras del resguardo indígena del Gran Cumbal, Memoria Viva de los Glaciares y estudiantes de las instituciones educativas Los Andes de Cuaycal y José Antonio Llorente. En este encuentro, realizado en el Colegio Los Andes de Cuaycal, del pueblo indígena de Los Pastos, los estudiantes pudieron dialogar, preguntar y aprender de los maestros y maestras sabedoras sobre las costumbres asociadas al glaciar y cómo era la forma de vida en estos momentos. También se hizo una exposición fotográfica con las imágenes de algunas de las personas asistentes y se dialogó sobre el futuro de la comunidad en relación con los páramos y el volcán Gran Cumbal. En la actividad que realizamos con la participación de sabedoras y sabedores, se identificaron algunas propuestas que van muy relacionadas con el cuidado del volcán Cumbal y también con el cuidado de su territorio. Esto dialoga muy de cerca con las actividades que estamos desarrollando en el marco del proyecto GEF Páramos para la Vida. No derraizar, no acabar con los páramos, no acabar con la vegetación. Eso les diría yo a la nueva generación. Que cuiden y que sigan, que cuiden también, que cuiden el medio ambiente, los páramos y nuestro volcán, pues que ha sido de aquí de toda la vida. Bueno, los glaciares cambian, los páramos cambian y con ello los medios de vida de las comunidades cambian. Estamos profundamente orgullosos de haber generado este producto con sello 100% Humboldt y a partir de este momento queremos abrir un espacio de conversación donde además de seguir reflexionando como equipo, como institución sobre
lo que significa, el mensaje que nos trae este documental, queremos también compartirles cómo fue la experiencia al detrás de, cómo llegamos a este producto, cómo nació, cómo lo creamos, quiénes estuvimos, quiénes nos desmayamos subiendo al Cumbal. Queremos compartirles un poquito de eso y que ustedes sientan la confianza también de generar preguntas, participar. Y con esto estamos muy felices de contar con el equipo de Cumbal, parte del equipo de Cumbal que hizo parte de este maravilloso producto. Y con eso quiero invitar al panel a Ana Patricia Figueroa de nuestro equipo Páramos de Nariño, a Luz Dari Chirán, también de nuestro equipo de Nariño y del resguardo Cumbal, a Juli Sáenz, quien estuvo detrás de esa ideación maravillosa del equipo Excomunicaciones, ahora Centro de Apropiación Social del Conocimiento. Y me acompaña en la moderación nuestra querida compañera María Navarrete. Bueno, nos falta una sillita. Bueno, empecemos a conversar. Con esto nos gustaría primero como saber a ustedes qué les generó el documental y qué les quisieran preguntar a ellos. Quisiéramos abrir un espacio más de allá hacia acá y tal vez tratar de responder un poco las curiosidades que este espacio, que este documental generó para todos. Entonces, les damos la palabra y el micrófono es de ustedes. María Claudia. A mí me quedó la inquietud, o sea, digamos la parte de la memoria, pues está muy bonito el video, pero a mí me quedó un poquito la inquietud, ¿qué tanto la pérdida del glaciar es por temas de cambio climático y qué tanto fue por la extracción que se hacía del hielo en esa zona? Porque pues me imagino que eso también generaba pues unas consecuencias, yo no sé si eso se ha evaluado, si ha habido como reflexiones sobre eso, pues porque a veces también es como un poco fácil echarle la culpa al cambio climático de todo, es como un buen enemigo, pero me gustaría como un poquito, no tanto como desde la crítica, sino más bien como de la reflexión de ellos, o sea, qué pasó también como cuando se acabó dejaron de hacer esa actividad, un poquito más como desde esa reflexión, no tanto desde la crítica, como decir como, se tiraron el glaciar. Bueno, un cordial saludo a todos. Me presento, mi nombre es Luz Dari Chirán, soy del resguardo de Cumbal. Y bueno, me parece también muy importante y es como una gran reflexión lo que nos pregunta sobre también, ¿no?, qué pasó con el glaciar. No tanto también visto desde como el cambio climático, sino también de lo que nuestros mayores y las comunidades nos comentan, ¿no? También ellos al conversatorio, ellos también nos mencionan, ¿no?, y dicen, tal vez el hielo se fue como terminando porque toda la mayoría de las personas, nuestras fuentes económicas en aquellos tiempos era más que todo de subir y bajar el hielo, que pues muchas de esas veces era también pues vendido, como lo que ellos decían, ¿no?, se vendían pues a diferentes municipios, incluso pues el volcán de Cumbal está ubicado pues a la frontera con el Ecuador, entonces pues esto también permitía como esa venta bastante, ¿no?, del hielo, y además pues que en ese tiempo esa fuente económica era pues la más grande, ¿no? También lo del hielo, también pues era más que todo la leña y azufrero, por eso decían las comunidades, nosotros somos azufreros, leñeros y hieleros. Entonces en esos años eran como esas primeras fuentes económicas y también ellos lo reconocen, ¿no? Dice, tal vez sí se acabó porque subíamos bastantes personas y muchas personas a traer como el hielo y eso pues permitió que tal vez se fuera acabando el glaciar, ¿no? Es ese reconocimiento desde las comunidades. Y ya más a nivel pues ya de estudios también pues confluyen como también fue que esto también permitió del cambio climático, también esa parte, ¿no? Pues también comentarles que
el volcán también, pues tal vez el hielo es una parte y la nieve es otra parte, ¿no? Entonces, ya pues con ello fue lo que ellos nos comentaron eso. Entonces podría comentarles eso, esas reflexiones que nos dejaron. No, también pues no se ha medido como tal el impacto, pero es como sí lo que ellos pues nos comentan, que fue bastante la extracción del hielo en esos tiempos, porque sí se compraba y se buscaba mucho, incluso se hizo famoso el helado de paila en Cumbal y era pues buscado también, ¿no?, en el territorio, porque decían el hielo es muy medicinal, el hielo también, pues probar un helado atraía a muchos a los turistas en esos tiempos. Entonces fue por eso como esas principales fuentes económicas que también permitieron en el territorio. Entonces eso. También, ¿no?, hacer ese recordatorio que incluso pues la fauna en ese tiempo pues era más presente, ¿no?, porque sí decían los mayores que cuando subían siempre miraban como al venado correr por el volcán y pues diferentes especies, ¿no?, que había en ese tiempo. Pero ya como tal pues con el tiempo y como fue como más habitando en el territorio, ya pues se fue haciendo como esa pérdida, ¿no?, de estas especies, y asimismo pues para el territorio pues también ver como la pérdida o quizá ya no ver a esos animalitos que antes se miraba, también nos hace pues bastante reflexionar, ¿no?, en el territorio y decir que pues ellos también son como los guardianes de nuestro territorio. Los animales que se encontraban también pues antes pues más se hacía como visible el oso andino, y entonces pues estos animalitos sí fueron como también esa parte pues muy importante, y creo que ahora es como más, ¿no?, ese respeto también de esa memoria de que tal vez ya no se los encontraba como antes, ¿no?, que siempre decían ellos, no, en el camino nos encontrábamos al cóndor, también como le dije, al venado y a otras especies. Entonces esto como que ha sido ya más de reflexión y sentir como esa importancia que ellos estuvieron y quizá aún están, pero ya han recorrido ese camino, ya pues el volcán en el camino ya no se los encuentra, sino ellos ya se fueron a habitar como a otra parte, como atrás del volcán, ya donde no hay gente, mejor dicho así. Pues precisamente el ejercicio que hicimos en el marco de esta misión fue hacer ese ejercicio de conversa, ¿no?, entre los sabedores, los mayores sabedores y la juventud. Entonces, pues los niños y jóvenes conversan, muchos no han subido a Cumbal. Hay algunos que tienen recuerdos de haberlo hecho, pero la mayoría afirmaba que no lo había hecho. En cuanto a la actividad económica, pues relacionada con el hielo terminó, pero sí, ellos tienen dos caminos, hablaban del camino del hielo, pero hablaban también del camino del azufre. Entonces azufre todavía sacan del volcán, y este ejercicio de conversa entre mayores y jóvenes sirvió muchísimo, porque a partir de la conversa de los mayores, el ejercicio de los niños fue dibujar. Entonces ellos dibujaron la montaña, y a partir de los relatos de una de las mujeres que estaba ahí, de los mayores también, se empezaron a ubicar los puntos, porque ellos conocían los puntos del ascenso, ¿no? Pero los niños no tenían ni idea de los puntos. Entonces ubicarlos en la montaña y ubicarlos en los diferentes puntos fue un ejercicio muy bonito, porque ellos a través del dibujo lo plasmaron. Pero también quedó como esa inquietud de visitar, ¿no?, visitar el páramo, de ir al páramo, de conocer el páramo y hacer ese ejercicio. Entonces, este ejercicio valió mucho la pena por eso, ¿no?, porque rescataba un poquito toda esta memoria cultural que permite saber que estamos conectados con el medio, ¿no?, con el volcán y como tal. Muchos quedaron animados a seguir trabajándole, a seguir conociendo, a seguir haciendo. Entonces, se ha perdido, pero a través de estos ejercicios
pues impulsamos a que no se pierda esa memoria, y no se pierde esa memoria con el ámbito de, si bien es cierto que el glaciar se extinguió, pero a partir del glaciar ahí está el páramo, ¿no? Entonces el páramo es el heredero del glaciar. Entonces, cómo a través de estos ejercicios, y lo decía también el compañero de la Casa de la Memoria, cómo a través de estos ejercicios hacemos memoria, pero también pensamos en estrategias para conservar ese páramo que es el heredero del glaciar. Entonces, pues la tarea es dura por el contexto en el que se vive, pero la gente quedó como muy tocada. Entonces, y este ejercicio sirvió muchísimo para eso. Cuyis, ahí yo complemento un poco, es que efectivamente los jóvenes y los niños pues ya no se visualizan en ese medio de vida de extraer hielo en este caso, porque pues no se puede, pero son los jóvenes los que, Diana y Luis, son los que lucharon por la creación autónoma de la Casa de la Memoria. Entonces digamos que ellos tienen otro tipo de vinculación, de pronto no tanto en subir y buscar hielo, pero son ellos quienes autónomamente se preguntan, digamos, qué pueden seguir haciendo en torno a la memoria, pero también en torno a otro tipo de relaciones ya con el ecosistema. Así como el ecosistema cambió y en su momento de pronto para los hieleros estaba como todo dispuesto para el trabajo, de pronto para estas nuevas generaciones también la relación cambió y ya se piensan, digamos, unas correspondencias diferentes, y es bueno pues empezar a ver ejercicios desde la niñez, pero también que autónomamente se están gestando desde las juventudes. Sí, bueno, yo también quería complementar en torno a cómo pues se ha visto también ya ese transitar también de los jóvenes hacia pues estas actividades, pues también si bien ya son las mismas personas, quizá algunas pocas que viven pues del territorio, pues la extracción como tal del hielo pues ya no hay por la misma razón que ya no se le encuentra, pero la extracción del azufre sí aún se hace pues en el territorio, y pues son más que todo los que en esos tiempos pues los niños no cuentan que pues de 9 años subieron, y pues ellos a esta edad pues ya tienen como algunos 50, 60 años, aún suben a traer el azufre. Entonces pues ya como tal la juventud o las personas que habitamos pues en el territorio ha sido más que todo también ese trabajo, ¿no?, de los jóvenes, de las instituciones, y esos aprendizajes, ¿no?, que nos han dejado pues todos nuestros abuelos. Entonces, por ejemplo, pues precisamente en el colegio donde pues se hizo la actividad, donde aparecen pues los niños de la Guardia Indígena, se llama Los Andes de Cuaycal, ¿no?, y está ubicado pues a los pies del volcán, y pues también es un colegio que tiene pues su enfoque indígena y trabaja pues desde esos pilares, ¿no? Es también pues él nos ha permitido como que ya en base pues a todas esas memorias ir como al territorio, recorrer el territorio, se hace pues las actividades de recorridos territoriales desde el grado preescolar, también desde el grado de sexto, séptimo, pues se nos ha llevado, ¿no?, al territorio, a reconocer los lugares sagrados, y pues también se hacen como ascensos, ¿no? También, si bien pues no son tan frecuentes, pero sí se han hecho como por la institución también, por también reconocer y saber que pues dentro de, si bien estamos en una institución, ya arriba pues está toda la parte del volcán. Entonces ha sido como ya estos procesos ya de cuidado, de enseñanza, ya que se van haciendo pues en el territorio. Entonces, Bueno, el antes, digamos que no puedo desde mi lugar como contarlo completamente, pues no estuve ahí, pero de acuerdo a los relatos que el señor Marco Tulio y las personas nos decían, era que digamos el principal medio, como lo vimos en el video, era el trabajar o subir la montaña por los bloques de hielo. Esporádicamente era un buen negocio llevar a documentalistas
sobre todo hay más o menos 3 documentales sobre los hieleros. Uno muy famoso, pero no está completo en archivos, fue hecho por un francés. Entonces, digamos que para ellos el turismo no era completamente como una opción en esa época, pero de pronto sí la guianza para muchos documentalistas que desarrollaron esos procesos. Y ahora sí es completamente una opción de vida para muchos de ellos. De pronto ahí sí, desde GEF Páramos, no sé, se han acompañado algunos procesos o no sé si quieren profundizar, pero evidentemente pues hay una generación que nació sin conocer el hielo o incluso sin subir a temprana edad a la montaña. Entonces, para ellos estas otras alternativas como el turismo naturaleza sí representan una oportunidad en sus medios de vida y se desarrolla, yo creo que a través del proyecto, no sé ahí. Sí, precisamente a partir de esa extinción del glaciar resultaron otras formas de conseguir recursos y precisamente el turismo es uno de ellos, ¿no? Entonces vemos cómo estas personas que antes hacían ese ejercicio de ir a hacer la extracción del hielo, hoy se dedican a eso, ¿no? A subir con grupos a la montaña, pero ya no lo hacen como antes, solamente con esa misión económica de conseguir el hielo, sino lo hacen desde una perspectiva más desde el cuidado, ¿no? Entonces, subir con grupos más pequeños, tener en cuenta que para subir a la montaña no hay que hacer ruido, conocer los senderos por donde se debe caminar y por donde no se puede. Comparten historias también acerca de los mitos, las leyendas, de los espíritus cuidadores de la montaña, del chutún, de la mala hora cuando se pierden. Entonces, todo este cambio y transformación también ha servido para generar esa conciencia, ¿no? Ellos lo hacen un turismo todavía muy tradicional, y precisamente con este ejercicio de páramos, pues una de las propuestas era mejorar también ese turismo por un turismo de naturaleza, por un turismo cultural que les permita seguir haciendo esa conservación de lo que es el páramo. Muchas gracias a todos. Bueno, pues yo tengo también preguntas y como desde la experiencia para ampliar un poco también esa experiencia con ustedes. Yo creo, por ejemplo, que las compañeras de contratos, María Cris, María Alejandra, que pues han estado muy presentes acá, dirán, Lina, ¿y ese producto está en el producto? En el producto no hay un producto que diga documental. Bueno, en realidad confluyeron muchas cosas para llegar a este producto que obviamente está muy alineado con el proyecto, porque el proyecto busca aportar a la gestión integral de los páramos. Cuando hablamos de gestión integral es abordar los procesos de conservación, obviamente desde la misión del Instituto Humboldt, pero muy de trabajo con las personas, con la biodiversidad, con los medios de vida, y aquí efectivamente confluyeron las 3 cosas, ¿cierto? Entonces, pensando en esa necesidad que nos planteaba, de hecho, el Ministerio de Ambiente, porque nos decía, oiga, GEF Páramos para la Vida, estamos en el 2025, es el Año Internacional de los Glaciares, se está ejecutando el GEF Páramos para la Vida, y ahí el instituto, ¿qué? Entonces ahí tuvimos un reto de pensarnos, oiga, sí, hay una oportunidad muy bonita de buscar cómo confluyen los diferentes elementos de lo que hacemos en el proyecto en un producto que permita llegarle a muchas personas. Y en ese sentido quiero invitar a María, a Juli, a que nos cuenten un poco cómo fue la ideación de ese producto, porque pudo haber sido una cartilla, un podcast, una entrevista, pero llegamos a este producto que desde mi punto de vista es hermoso, tiene la duración perfecta, pero me gustaría mucho que nos compartan un poco cómo fue esa experiencia. Bueno, yo creo que lo que nos llevó a este producto es un poco de terquedad y de convencimiento
Digamos que al principio cuando le propusimos eso a Luza, que está ahí atrás, era como algo que necesitaría un esfuerzo pues muy grande, pero pues muchas personas, incluida Luza misma, abocaron sus esfuerzos a que eso se realizara. Entonces es un poco como de arriesgarse e intentarlo. Generalmente cuando se piensa en estos productos, pues uno dice más fácil contratarlos o la consultoría y hacerlos, pero es darse cuenta que a nivel instituto tenemos muchas capacidades para realizarlo y es arriesgarse. Seguramente pues en el proceso, si se siguen haciendo este tipo de ejercicios, van a salir mejor, se pueden pulir muchos detalles, en campo se puede ir más días, no subir un solo día, ¿sí? O sea, se pueden hacer un montón de cosas, pero lo importante era dar el paso y arriesgarse. Entonces por eso yo creo que de cierta manera y de buena medida la terquedad de realizarlo fue importante. Y el apoyo de Luza, el apoyo de María, de las personas de, bueno, ya se metieron en eso, pues impulsarlo. Y lo otro ya desde lo conceptual es como con María en un comité directivo presentamos una frase que yo todavía la sigo teniendo, que se llama un páramo, muchos páramos. Y es que generalmente el páramo se ve como ese lugar contemplativo, tranquilo, lleno de verde, frailejones y gris, y ese es el que se muestra pues en los grandes medios y el que nosotros mismos también reproducimos, pero no es el único páramo. Entonces ese es un páramo y muchos páramos es una gran cantidad de colores de personas que habitan los territorios y que se relacionan con ese ecosistema de maneras diferentes. Este es un caso como los hieleros con el glaciar y la montaña, pero seguramente si vamos a Las Hermosas o a Cocuy, el relacionamiento que ellos tienen con el hielo es distinto, con los páramos es distinto, y un poco el concepto era mostrar los otros muchos páramos, las otras formas de vida, los colores más allá de lo verde y lo contemplativo, y eso fue como lo que nos impulsó a desarrollar ya conceptualmente como la idea de mostrar esas formas de habitar el territorio más allá de la tranquilidad y la niebla. Y otra cosa ahí para mencionar es que, bueno, Lini, yo creo que cuando el proyecto termine podemos hacer un conversatorio de lecciones aprendidas y todo de verdad lo que hemos aprendido como instituto con este proyecto. Y una de esas cosas tiene que ver con el trabajo articulado entre los profesionales de comunicaciones con los equipos técnicos del instituto. Y tiene que ver con la pregunta que hacías de cómo llegamos a este documental y cómo se realizó. Y en el proyecto hemos ido de verdad confirmando la idea de que tenemos que trabajar de manera más articulada desde la concepción de los mismos productos de comunicación o procesos de comunicación, entendiendo aquí que el propósito de este documental no es contar una acción que se generó en el marco del proyecto, sino que también es generar conversaciones y apelar a este sentido amplio de la comunicación que escuchábamos ayer en la apertura de todo este encuentro, y es cómo la comunicación nos pone a dialogar y a compartir. Y yo creo que desde ahí hay algo muy importante para seguir trabajando en los diferentes proyectos, y particularmente acá este documental se hizo entre el componente de gobernanza del proyecto y el equipo de comunicaciones, y lo hemos intentado incluso presentar a los públicos de manera articulada, porque sí creemos que tanto el mensaje técnico como el mensaje que hay desde el sentido de la comunicación es algo muy importante, y nos muestra que es posible generar este tipo de productos en donde digamos que ambas visiones sean importantes para el propósito del producto como tal. Entonces también quisiera como destacar eso y cómo el proyecto también nos ha ido enseñando que la comunicación no puede ser vista como el final de un proceso, o primero yo hago la investigación y luego hago el producto de comunicación, sino que los comunicadores también con nuestro interés muy riguroso de lo que está pasando a nivel social y a nivel ambiental, podemos alimentar estos mismos procesos y poder tener resultados como este, que
que por supuesto igual sabemos que hay cosas que pueden seguir mejorando en el proceso, que seguramente que es un documental que lo podemos mirar con un ojo crítico, decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero en términos del proceso de construcción sí ha sido como una gran enseñanza eso y creo que el instituto debería seguir yendo hacia allá y es poder mostrar y generar productos en conjunto como coequiperos con el equipo de comunicaciones que nos permitan de pronto generar preguntas, transformar corazones, transformar o cuestionarnos también conciencias y creo que para allá vamos. Muchas gracias, Juli Mari. De hecho, bueno, ahí ya entramos a hablar de los cambios transformativos y detrás de ese proceso hay un gran equipo. Y me gustaría que compartiéramos con hoy nuestros invitados quiénes estuvieron detrás, porque acá ustedes ven un equipo chiquito, pero hay un esfuerzo de todo un proyecto y me gustaría que pudiéramos reconocer también esas otras personas que quizás vimos pasar rápidamente en los créditos, pero que es importante que se reconozca que esto es producto, efectivamente, como tú lo dices, es una combinación del equipo técnico, el equipo de comunicaciones, las comunidades, entonces también como contar un poquito más como de esa participación. Bueno, de la parte de comunicaciones, estuvimos en ese momento Juli Sáenz, antes de que saliera al centro de apropiación. Estuvo Juli, estuvo Luz Adriana, estuvo Gina Gaitán, que ella es la líder del equipo de diseño y realización audiovisual, estuvo Felipe Reyes, que no sé si está por aquí. No, él además de editar el video, fue quien fue a campo, hizo las tomas en dron, hizo el registro de las entrevistas. También estuvo el equipo de comunicaciones, Daniel, que es la voz en off del video, que él es parte del equipo editorial, y él además de hacer la voz en off, revisó todos los subtítulos y todos los banners para que no se fuera una coma mal, un crédito mal. Luis Miguel en general con todo su equipo, tanto Daniel como Laura, que es otra compañera editorial, hicieron la revisión del documental. Y no sé si vieron que el pasado 14 de noviembre este documental se lanzó en las redes sociales y esto implicó la creación de un tráiler de piezas gráficas en articulación con el equipo de canales que está liderado por José Báez y que las redes sociales las maneja Natalia. Y allí hubo también como todo un trabajo y además nuestra compañera de comunicaciones del proyecto Niria ha estado trabajando en una parrilla de proyecciones y de publicaciones del documental. Entonces ha sido desde la parte de comunicaciones un equipo muy grande que se ha ido extendiendo y que seguro se seguirá extendiendo a medida que el documental vaya ganando más espacios, porque la idea es que pues nos estamos soñando que podamos postularlo a festivales ambientales de cine o muestras de cortos en la Cinemateca. Queremos de pronto que llegue a más personas, entonces seguramente que allí se va a seguir extendiendo. Y no sé si, Ana, apenas cuentas del componente, ¿quién fue el equipo? Bueno, yo primero quisiera agradecerles por la pasión, por el compromiso. No era fácil subir. Yo vivo en Pasto, no soy de Cumbal, y yo no me atreví a hacer esa travesía porque eran 17 horas de camino. Salieron a las 11 de la noche, regresaron al otro día a las 5 de la tarde, la mitad del tiempo subiendo, la mitad del tiempo bajando, y fue un esfuerzo realmente muy significativo, sobre todo porque no era un producto obligatorio, ¿no? Era algo que el equipo quería hacer, entonces fue un esfuerzo muy significativo para todo este trabajo. Dentro del equipo de gobernanza y participación, pues estuvimos los compañeros que son facilitadores en el territorio, Paula López, Edwin Revelo, aquí mi compañera también que hace parte del equipo de facilitadores Nariño, Luz Dari, que también hizo el ascenso. Ellos sí hicieron el ascenso. Yo tenía que liderar el taller al otro día y yo les dije no, yo no voy porque no voy a llegar al taller. Entonces fue realmente un esfuerzo bien significativo y yo sí les agradezco porque es un producto que queda y cada vez que lo vean, en ese producto hay mucho sufrimiento, sufrimiento y conocimiento y, mejor dicho, hay gente que trabaja con pasión.
Entonces, muchísimas gracias. Ahí falta Camilo Rodríguez, que no está. Y Lina García también subió con nosotros. O sea, Lina también hizo las entrevistas, también subió. Y de componente 2 también está la compañera, en este momento se me vuelve el nombre, Julie Rincón. Entonces, ahí hay más centros involucrados también. Entonces, hay poquito, hay 20 personas, más o menos. Yo les quiero contar una anécdota, porque quienes me conocen saben que me encanta ir a campo y en este proyecto, en este rol, pues a veces difícil me queda. Entonces, a la pequeña oportunidad, me voy para allá. Entonces, voy a acompañar la grabación del documental, maravilloso, nunca había subido al Cumbal, de hecho nunca había ido a Cumbal. Llegar a Cumbal es una experiencia espectacular que se las recomiendo. Pero entonces, Juli mencionaba de los aprendizajes, que no le pase a usted. Efectivamente, pues cuando uno va a subir a la montaña, pues uno tiene que prepararse para la montaña, uno no puede subestimar la montaña. Pues bueno, yo vivo a 1700 metros sobre el nivel del mar en Pereira. Nosotros teníamos programado subir a Cumbal, creo que era un jueves. Entonces viajé de Pereira a Ipiales el miércoles a las 5 de la tarde. Llegamos a Ipiales, luego llegué a Cumbal como a las 6 de la tarde y nos reunimos para organizarnos para el día siguiente. Entonces ahí fue cuando me enteré, no, salen a las 11 de la noche. Ok, bueno, yo puedo. Me tengo confianza, yo puedo. Listo. No, entonces preparémonos, bueno, chao, vamos a comer. Nos fuimos a comer, pues no dormimos. Seguimos derecho, salimos directo al punto de encuentro con la comunidad en La Ortiga y empezamos el ascenso a la 1 de la mañana. O sea, yo ya estaba destruida, no había dormido. De repente había pasado de 1700 a 3800 metros sobre el nivel del mar sin dormir, o sea, calculen. Empezamos a subir y ahí pues íbamos, el equipo, estaba Luzda, estaba Camilo, estaba Felipe Reyes, pues que efectivamente fue quien tomó estas maravillosas imágenes. Estábamos con la comunidad y empezamos el ascenso. Imagínense que el señor don Marco Tulio, ¿ustedes cuántos años le ponen? $83 años. 83 años y fue el primero en llegar y el primero en bajar. Para mí fue una humillación. Entonces él subió, mejor dicho, y me miraba con una lástima. Yo puedo. Y Felipe y Reyes y yo, a los dos nos dio durísimo. O sea, si Feli estuviera acá lo pudiéramos contar entre los dos, pero la experiencia de los dos fue, a Feli le dio soroche y yo tenía mucho sueño. O sea, yo no me llegué a sentir ni mareada ni con náuseas, pero tenía mucho sueño. O sea, yo necesito dormir y no había dormido la noche anterior. Entonces yo iba allá, como que caminaba en automático y don José, uno de los señores del resguardo divino, me cogió de la mano y me decía, usted puede, usted puede, usted puede. Ya llegué a un punto en que habíamos caminado como 7 horas y paramos justo desde donde se tomaron las imágenes y yo le dije a Felipe, no doy más. O sea, yo llego hasta acá, ustedes sigan, cuídense. Qué suerte es que les digo, pues yo me quedo acá. Y Felipe Reyes se quedó conmigo y desde ahí tomamos las imágenes. Fue una experiencia espectacular. Llegamos a los 4.300 metros de los 4.700, que es la cota máxima del Cumbal. Desde ahí vimos el amanecer, nos regaló un día espectacular el páramo porque logramos ver los glaciares del Cotopaxi y el Cayambe en Ecuador. O sea, desde ahí a mí me cambió la vida, primero, por la lección de humildad que me dio don Marco Tulio, que a sus 83 años logró subir hasta los 4.700, yo no. Y por otro lado, pues también como lo diminuto que uno se siente en la montaña y la lección de humildad que definitivamente uno se trae al bajar. Entonces los esperamos como 3 horas mientras llegaban, pareciera que 300 metros es poquito, pero faltaba todavía como 2 horas de camino. Esperamos a que subieran, allá estuvo Luzda, mis respetos, ella llegó hasta los 4.700 con Camilo, con Paola y con, ¿quién más del equipo? Creo que era, Juli, pues obvio.
Sí, claro, claro que sí. Sí, listo, ya mismo. Sí, entonces esa fue una anécdota de justamente el esfuerzo que hice ANAPE, que implicó también lograr este producto, pero que hoy día lo cuento con gracia, pero realmente lo padecí, pero volvería a subir y los invito a subir y los invito a ir a Cumbal, los invito a apoyar a estas comunidades que, como ustedes ven, hoy han transformado totalmente sus medios de vida, se han volcado al turismo, ellos han intentado fortalecerse como colectivo, como comunidad, como junta de acción comunal y conectar la experiencia del Cumbal con el centro de memoria de Cumbal es una experiencia muy bella que pues, quisiera invitarlos a que no se pierdan. No sé si ustedes quieran compartir algo más. Sí, pues es una reflexión también muy grande, ¿no? Porque Lina, bueno, ya decía, ya no puedo más y pues nos quedaba poquito y como que pues los mayores también nos decían, ¿no? O sea, en el tiempo de antes subíamos, imagínense, decía usted, si viene caminando nomás y antes pues subíamos 3 veces al día, decía, ¿no? Para bajar pues a traer el hielo, el azufre, entonces o sea, era como que a ganar un diario, pero bien duro, entonces como esa fuerza, ¿no? Que es desde antes, como pues ahora ya no somos tan fuertes, subimos pues una vez y llegamos pues ya casi sí, destruidos y entonces pues es eso, ¿no? Lo que pues ellos nos cuentan y también, ¿no? Como desde antes, pues ya desde los 9 años todos los niños, o sea, ya trabajaban también bastante, como que con sus padres ya era como que ya esa rutina pues del día a día, ¿no? Entonces es todo eso como, sí. Y yo me quedo también con el trabajo en equipo, o sea, uno cuando ya iba subiendo, de verdad el dolor de cabeza, para mí no era una sensación normal porque pues generalmente no estoy subiendo montañas seguido, entonces de cierta manera fue como el acompañamiento de los sabedores hacia nosotros y de Paola, por ejemplo, fui el último de los que llegó a los 4.700, pero sentir que siempre estaba una persona pendiente de mí, así sea Marco Tulio desde arriba mirándome con decepción de que no iba a subir, pero era saber que me estaba cuidando, era importante. Y también el relevo de trabajo, o sea, las imágenes ya en la copa, esas que son removidas, son mías, porque como Feli no pudo subir, pues yo con mi camarita intenté hacer lo que pude, pero pues mis fortalezas son más escritas que audiovisuales. Pero es eso, es como no dejar morir como las cosas y el apoyo que uno tiene pues de diferentes personas cuando está en ese proceso. Y me quedo mucho con lo que dijo Luzda, o sea, cada persona bajaba 45 kilos a sus espaldas una vez picaba el hielo y lo bajaba y hasta, o sea, tenían tanta pericia que nos contaban que apostaban carreras bajando. Ustedes vieron que eso era piedras que si las golpeas se van para un peñasco. Ellos bajaban corriendo, entonces yo también decía como, ¿cómo será la habilidad de esos señores en ese momento? Y la hielera también en ese momento de cargar 45 kilos y bajar. Y sobre este trabajo en equipo que dice Juli, también aprovecho la oportunidad para resaltar lo esencial que es el equipo regional en el proyecto. Todos los compañeros que están en las 6 regiones en donde está el proyecto, Tolima, Santander, Cundinamarca, Boyacá, Cauca y Nariño, ¿cierto? Sí. Sin ellos no es posible no solamente hacer las acciones del proyecto, sino incluso también pensando en términos de comunicación, incluso este tipo de productos. Entonces, también, no sé, siento que quienes estamos en Bogotá tenemos una aproximación también bogotanizada de las cosas y al trabajar con la experiencia que tienen los equipos regionales, realmente le cambia la perspectiva a todo lo que se hace. Y de pronto también como un último mensaje con el que me quedo es una invitación a todos y todas ustedes, y allá veo que Luza me está mirando, pero a que nos animemos de pronto a hacer más productos como este. Y no me refiero al formato que sea documental, sino productos de comunicación que podamos poner en común más fácilmente, sin que esto implique que no hagamos el resto de productos, que son muy valiosos y que son muy importantes, pero también que desde los proyectos de pronto empecemos a pensar cómo hablarle de manera más directa, de manera distinta a las personas
y cómo pensar en procesos que podamos compartir en diferentes escenarios para que lo que hacemos como instituto se siga replicando y no se quede de pronto allí en un lugar específico cuando terminen los proyectos. Sí, pues esa ya es como pues la parte de cómo se podría explicar lo que se mira al frente, pues estamos como las comunidades, ya está más poblado, y pues ya la parte de atrás ya es la zona montañosa, ¿no? O la zona cálida, y también pues tenemos ya como otras comunidades quizá que pues ya son los aguá, también pues incluso pues el resguardo abarca pues toda la parte de límites hasta abajo, hasta la planada también. Entonces pues no se ha tenido como tal la oportunidad de dar como esos conversatorios con ellos, o quizá también hablar, pero sí hay también quizá pues ese reconocimiento de que pues siempre está el volcán, o siempre pues dicen las comunidades también pues miran como pues la parte de cuando pues se neva, así, pero no como tal decir pues pues irlo como a conocer, o quizá algunos no lo conocen, pero desde esa parte pues ya más que siempre pues se despeja y se visibiliza, pero no hay como una ruta de atrás para subir, porque es más muy pendiente en la parte de atrás pues como tal. Sí. Bueno, pues con este encuentro de los 30 años del instituto, yo también celebro la posibilidad de que se encuentre un equipo, como María lo decía, de 6 regiones del país, equipo que en un gran porcentaje no se conocía. Imagínense, somos un solo proyecto, 78 personas, y no se conocían entre ellos. Y tampoco se conocían con muchas áreas del instituto, por supuesto, porque cada uno de ellos trabaja desde su región. Y en esa medida quisiera hacer una invitación también a que puedan aprovechar lo que queda de este encuentro para que tengan la posibilidad de relacionarse y conocer de pronto un poco más sobre qué hacemos en monitoreo, en restauración, en reconversión productiva, cómo manejamos nosotros la participación desde un enfoque diferencial étnico, desde el enfoque diferencial de género. Son temas en los que pues nos quedamos muy cortos en el encuentro, pero que quiero compartir con ustedes en términos y en la lógica de que este proyecto pues va mucho más allá de lo que hoy estamos compartiendo con ustedes. Con esto yo quisiera invitar a que el equipo de Jeff Páramo se ponga de pie para que ustedes los conozcan y les regalemos un aplauso, porque es un gran equipo de trabajo. Muchas gracias, equipo, muchas gracias a todos. Esperamos haberles transportado un poquito a la montaña, haberles dado un espacio de altura, haberles generado una reflexión y sobre todo también como diferentes formas de trabajar y también de hacer ciencia. Muchas gracias y feliz tarde.